Hola, soy Silvia Salinas y una vez más les saludo en este nuevo programa, esta vez grabado desde Dhaka, Bangladesh. Bueno, yo creo que no hay futuro sin innovación. Desde esta convicción, hoy seguimos ya terminando el octavo mes, la aventura de este programa en el que deseo confluya en mi ser y quehacer como antropóloga y activista por los derechos y mi rol dirigiendo Catalítica, una empresa dedicada a promover la innovación social y organizacional. Pero para quienes quizás nos escuchan por primera vez, ¿qué es Futureando? Bueno, Futureando es un programa para pensar y co-crear el futuro desde distintas temáticas y perspectivas muy diversas. Es una invitación para hacernos protagonistas de un futuro de bienestar, crecimiento y sostenibilidad desde y para las personas. Hoy la pregunta que nos convoca es muy interesante. ¿El futuro de las masculinidades, nuevas o no tan nuevas? ¿Qué se dice rapidito sobre las masculinidades a manera de ponernos en sintonía sobre el tema? ¿Qué se dice sobre las masculinidades específicamente del futuro? Se dice que estamos en una coyuntura donde los roles tradicionales se desdibujan, las nuevas generaciones exigen y necesitan una sociedad más justa e igualitaria. Hay un movimiento que busca redefinir lo que significa ser hombre, distanciándose de los estereotipos tóxicos y nocivos que han marcado la masculinidad o las masculinidades durante siglos. Y bueno, en general, y esto nada más, esta introducción es para ponernos un poco en contexto de las cosas que se dicen por ahí, ¿sí? Existen varios conceptos que aluden a estos cambios en la o las masculinidades que tienen que ver con que no sean tradicionales, el que sean positivas, no tóxicas, deconstruidas. Bueno, un montón de adjetivos que van añadiéndose y dependiendo también del periodo, de los actores, a este concepto de la masculinidad. Para abordar este tema tan interesante y tan importante, con el que además tengo una conexión personal, porque es un tema que he trabajado y estoy muy interesada en seguir trabajando y explorando durante muchos años, tengo un invitado hoy súper especial, a mi amigo Patrick Welch, realmente un experto, un especialista en la temática de las masculinidades, que bueno, hoy me honra con su presencia y además que estoy muy contenta de verte, Pat, a pesar de la distancia y de que sea a través de la pantalla y con varias horas de distancia, pero gracias por aceptar la invitación a este programa que pues aborda muchos temas y que es como digo y enfatizo, es desde y para las personas, es decir, cómo mirar todos los cambios, las innovaciones desde la perspectiva del bienestar de las personas, de la perspectiva de la sostenibilidad y también, obviamente, del crecimiento. Entonces, quisiera pedirte que tú te puedas presentar para la audiencia. ¿Quién es Patrick Welch? Muchas gracias, Silvia, y el honor es todo mío estar con vos en este programa. Eh, yo nací en Irlanda del Norte, me criaron en Escocia, pero viví muchos años, 33 años en Nicaragua, en Centroamérica. Eh, y fue justamente ya en Nicaragua, a inicios del año 90, cuando empezamos a cuestionar y preguntarnos qué significa ser hombre en esta sociedad. Y la, pa- la- el reto vino desde las mujeres, no desde nosotros necesariamente. Entonces, éramos hombres trabajando en la sociedad civil que estaba surgiendo en Nicaragua en los años 90 y liderado mucho por mujeres feministas y organizaciones de mujeres. Y, y nosotros como hombres dentro de esas organizaciones, de alguna manera nos retaron. Y la pregunta fue, si ustedes creen en la justicia social, ¿dónde queda la justicia de género dentro de la justicia social? ¿Y qué papel podrían tener ustedes como hombres para aportar también que esta justicia social tenga también justicia de género? Qué interesante, ¿no? Y bueno, de ahí creo que hay muchas preguntas que yo diría hasta ahora, no sé si así resueltas la palabra, pero en discusión, ¿no? Si los hombres pueden calificarse como feministas, qué rol tienen las mujeres en los procesos de construcción de las masculinidades, en las reflexiones, dónde están los puentes.
Bueno, creo que hay muchas, justo estaba leyendo a manera de preparación para este programa, también se habla pues de la salud mental de los hombres y bueno, de una cosa que empieza desde un lugar, se ha movido a muchos lugares, ¿no? Y los argumentos creo que en este, digamos, a favor de estos procesos pueden incluso llegar a ser medio contradictorios, pero tú eres el de la palabra el día de hoy, así que yo quisiera empezar con la pregunta como básica, ¿no? Cuando nos referimos a la masculinidad, o tú nos dirás si hablamos en plural de las masculinidades, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sí, es una buena pregunta y creo que nos estamos refiriendo al hecho de que eh, nacimos como hombres biológicamente, pero el proceso de socialización nuestra eh, es un proceso en el cual adquirimos actitudes, comportamientos, formas de pensar, formas de expresarnos, formas de creer, creencias y todos valores que son considerados por la cultura, por la sociedad en la cual pertenecemos, ¿verdad? Propio para nosotros los hombres. Entonces es un paradigma sociocultural, ¿verdad? Histórico de ser hombre en la sociedad. Eh, y en este paquete vienen muchos estereotipos a los cuales debemos responder para sentir que nos ven como hombres y que nos sentimos internamente como hombres. Entonces, cosas como ser fuerte, no llorar, los estereotipos, ¿verdad? Más conocidos. Tomar riesgos también es uno que es muy importante. En el ámbito de la sexualidad, ser mujeriego o por lo menos aparentar ser mujeriego, eh, ser jefe de familia, proveedor de la familia, tener poder y usar el poder para el beneficio propio, ¿verdad? Y que a veces implica usar violencia. Entonces, son mandatos que muchas veces se llama ese modelo, el modelo hegemónico de la masculinidad, que significa un poco el, el modelo que predomina en el mundo. Claro que no digo que todos los hombres en todos los países, en todas las culturas somos iguales. Creo que la cultura misma matiza la forma en que ciertos grupos de hombres en ciertas épocas de la historia o momentos actuales podemos responder a ese modelo, pero creo que digamos, componentes de mayor importancia de ese modelo hegemónico de tener poder y demostrar que tenés poder, que como hombre sos sos independiente, sos poderoso, esas cosas de alguna manera sí están presentes en casi todas las culturas, diría yo, en el mundo, pero son las mismas culturas que matizan sus manifestaciones particulares en diferentes espacios, diferentes momentos, diferentes culturas, sociedades. Sí. Sí, tienes toda la razón. Bueno, aquí después de estar como ya son creo que 3 semanas en Bangladesh, claro, te das cuenta que dices, estoy a 2 días casi de viaje de Bolivia y hay cosas que son pues los patrones, bueno, justamente, ¿no? De construcción de las masculinidades, el patriarcado, bueno, ciertas cosas que son más allá de su expresión particular en términos de la cultura, el grupo, la región, aquí mismo, pues sí, es un mismo patrón, ¿no? Transversal. Y también me estaba acordando mientras te escuchaba dos cosas, ¿no? O sea, yo en mis estudios de género y mi trabajo, una cosa que me impactó, me acuerdo, es porque estas ideas, ¿no? Sí, claro, son diversos los hombres, pero en sí son siempre más fuertes, ¿no? Y Anne Oakley, no sé, ella demuestra, ¿no? Como la percepción también, o sea, de que en realidad hay mucho más diversidad entre los hombres en términos incluso de fortaleza física, pero que en realidad se tiende a pensar, no, todos los hombres son más fuertes que las mujeres por ser hombres, ¿no? Este tema del llanto, hay un estudio que también, ¿no? No recuerdo si es ella misma que lo hizo, la percepción de las personas en los hospitales, ¿no? De que las niñas lloran más y es una percepción errada porque en realidad la evidencia mostraba que los niños lloraban más o los bebés, ¿no? Los niños lloraban más en el hospital, los recién nacidos. Entonces, cómo, digamos, son ideas tan fuertes que hasta condicionan tu percepción, ¿no? Pero también tu vida y tus riesgos, lo que tú decías, ¿no? En el tema estuvimos
hablando con una persona que hace robótica y hace en realidad para personas que tienen un miembro, o sea, generalmente en accidentes laborales pues nada, pierden una extremidad y el 80 o 90% son hombres, ¿no? Claro. Entonces, claro, hay toda esta serie de consecuencias que a veces no las asociamos con eso que empieza incluso antes de nacer, que es la construcción de esta feminidad, o en este caso estas masculinidades, ¿no? Así Sí. que, Justamente, retomando algunas cosas que acaba de decir Silvia, eso de ser fuerte y de no llorar. Yo me acuerdo cuando iniciamos los cursos de masculinidades en Nicaragua desde el año 93 que iniciamos en Nicaragua, ya son más de 30 años, ¿verdad? Y es eso de los hombres lloramos, no lloramos, y muchos, me acuerdo de un joven decía, yo estoy viendo una película con mi mamá, con mi hermana, y es una película, digamos, triste. Ellas lloran libremente, pero yo no lloro. Dice, Pero cuando voy a mi cuarto y apago la luz, es cuando yo lloro. Porque no es tanto si lloro o no lloro, sino no quiero que me vean que estoy llorando. Entonces son estas máscaras también que tenemos que mantener fijas para demostrar de alguna manera que somos hemos apropiado de este modelo machista, patriarcal que dijiste también, que le demos esos nombres también, no solamente el nombre hegemónico o algo así, es un modelo patriarcal y machista. Entonces, un modelo que de alguna manera, como ya vos sabés muy claramente, los daños que causan primeramente son para las mujeres, el modelo patriarcal, el hecho de que las mujeres son consideradas inferiores en este modelo, con, con menos oportunidades, menos derechos, menos acceso a recursos. Entonces hay una sin número de situaciones que pasan en las mujeres, la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, la violencia institucional, todo lo que implica el sistema patriarcal. Pero yo creo que cuando empezamos a trabajar entre hombres, nos empezamos a descubrir desde los primeros días lo importante también de identificar y asumir los daños que causan también el modelo patriarcal de ser hombre a nosotros los hombres. Es trabajar como lo- las dos caras de la misma moneda. Entonces, cambiar nosotros, nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros valores, actitudes, comportamientos que podrían aportar a menor violencia en contra de las mujeres, incluso a eliminar la violencia en contra de las mujeres, pero también que vos mencionaste lo de la salud mental en los hombres, que hay beneficios también para nosotros los hombres, si tomamos el reto de cambiar mentalidades y también cambiar actitudes y comportamientos nuestros digamos, prácticas dañinas. ujú, eh, entonces es win-win, como se dice en inglés, ¿verdad? Todo el mundo gana. ganar, ganar, claro. No, y totalmente, porque pues nada, es como la posibilidad de ser uno una misma, ¿no? El otro son determinismos que te conducen y en realidad, pues sí, si bien las mujeres sufren y en el extremo situaciones hasta de pérdida de la vida, ¿no? Y Claro, prácticas realmente dañinas. Bueno, aquí por aquí tienes el tema del matrimonio infantil y cosas que se han naturalizado, o sea, ni siquiera se ven mal, ¿no? O sea, es como, pero es así, claro. siempre ha sido así. Pero bueno, yo creo que esos son los grandes desafíos y que han también transformado los procesos para abordar, ¿no? Y las lógicas y los argumentos para trabajar y retrabajar o repensar las masculinidades. En ese sentido, pensando hacia adelante, pero obviamente cosas que ya están ocurriendo también ahora, está este tema que yo ya introducía, ¿no? Las nuevas masculinidades, bueno, varios apellidos, he puesto algunos nada más, tú dirás más deconstruidas, contrahegemónicas, positivas, no tóxicas, bueno, una serie de apellidos que se han empezado a poner al concepto de las masculinidades, ¿no? Y yo quisiera preguntarte, bueno, ¿cuál es tu análisis de eso? ¿Por dónde van las tendencias? Y bueno, como decíamos provocadoramente al inicio, es cuán nuevas van las cosas, ¿no? La idea es, bueno, no es un programa
de pesimismo, sí es un programa anclado y con los pies en la tierra, donde sí pensamos también en vetas de oportunidad, digamos, hacia adelante y por donde hay que seguir trabajando estos temas que no son personales, porque estos son temas que afectan a toda la sociedad, afectan a las empresas, a las organizaciones, determinan la capacidad incluso de innovar de las organizaciones. Está demostrado que las organizaciones que excluyen a las mujeres de una manera más menos explícita, solo para mencionar un tema, pues también están minimizando todo su potencial de contribuir y de innovar. O sea, tiene hasta pues el extremo desde el derecho humano a la vida personal hasta el impacto sobre las empresas y organizaciones, como lo han demostrado algunos estudios sobre el impacto de los sesgos, por ejemplo, inconscientes. Así que te doy la palabra un poco para que nos des un pantallazo de qué es esto de lo nuevo, cuán nuevo es y por dónde van las tendencias, digamos, más positivas y más realistas y más profundas sobre este cambio. Ok. Hablar de nuevas masculinidades o masculinidades no tradicionales o positivas, creo que implícito en eso está la idea de que las que tenemos no sirven porque causan daño. Entonces, para mí refleja que hay una búsqueda de alguna manera de algún tipo de masculinidad que sea menos violenta, que no sea violenta. No, no me gusta ni siquiera hablar de menos violencia, sino que no haya violencia de ningún tipo, ¿verdad? Eh, pero yo pienso que también hay muchos momentos en los procesos de que se busca también utilizar palabras y frases y conceptos que convocan a hombres. Entonces, sí, son cuestiones metodológicas, creo. Si entras para trabajar con un grupo de hombres inicialmente y mandas el mensaje sobre las masculinidades tóxicas, las masculinidades violentas, lo más probable es que no van a llegar, porque se van a sentir de alguna manera cuestionados y tal vez van a pensar que más bien nos vienen a juzgar, nos vienen a echar preso. Entonces, hay cuestiones metodológicas. Eh, Sin embargo, el peligro, digo yo, de enfocar en nuevas masculinidades, tomémoslo como ejemplo, que lo nuevo no necesariamente es mejor. Y lo nuevo, buscando solamente lo nuevo, no significa que estás llegando a la raíz del problema, que es el patriarcado. Entonces, pero no tenés que anunciar patriarcado como punto de entrada de un proceso de trabajar con y entre hombres, sino pensar más bien que como un punto de llegada a través de un proceso bien pensado y bien estructurado, pero también de alguna manera flexible, pero que parte de las realidades de los hombres, de nosotros los hombres, construir la posibilidad de llegar a entender de que si lo malo viene del patriarcado, pero no usarlo como un punto de entrada. Igual como la palabra feminista, muchos hombres no van a responder necesariamente la palabra feminista. En Nicaragua, justamente, el trabajo sobre masculinidades, como dije al inicio, nació desde el movimiento de mujeres y era un reflejo de la experiencia de las mujeres en la revolución sandinista en los años 80, más que todo. Eh, y con muchos avances y mucho progreso para los derechos de las mujeres. Claro que no era un mundo perfecto, pero sí hubo avances y progreso bastante interesante en los derechos de las mujeres. Eh, Mujeres que habían estado en diferentes procesos que ya iniciando los años 90 empezaban a analizar, hemos pasado y nos sentimos empoderadas, pero si el hombre en mi casa no cambia, yo no puedo avanzar más. Me quedo estancado en este proceso. Entonces nació de las mujeres, hagan algo con los hombres. Y de ahí adentro de las organizaciones, de las ONGs que estamos trabajando, temas de género y temas de desarrollo comunitario y un montón de cosas, que nació que las mujeres dicen que necesitan que los hombres también cambien. Eh, las mujeres nos miraban de las organizaciones diciendo, bueno, tenemos suficiente trabajo con las mujeres, no nos toca encargarnos también de trabajar a los hombres. ¿Qué van a hacer ustedes? Entonces,
Yo trabajaba con una ONG en ese tiempo que se llama Cantera en Nicaragua y se especializa en educación popular desde la Escuela Paulo Freire de Alforja de Centroamérica y ya tenían un marco metodológico, procesos de capacitación, de reflexión, de construcción de nuevas identidades equitativas entre mujeres y decidimos como hombres aprender de lo que habían hecho y cómo lo estaban haciendo las mujeres y ver de qué manera podríamos adaptar este tipo de metodología feminista, pero entre hombres. Y teniendo el acompañamiento metodológico del grupo metodológico de mujeres en la organización para que nos asesoraran en todo este proceso. Y de ahí empezamos con la misma metodología, como dije, partir de la realidad de los hombres, de sus vivencias, de sus creencias, de sus prácticas, de sus comportamientos, para que cada uno y en grupos también colectivamente pudieran iniciar un proceso de reflexión y análisis. Entonces, en Nicaragua, yo creo que eso fue inicio del año 90. Estamos hablando que antes de la conferencia de Cairo, antes de la conferencia de Beijing, que marcaron en el marco internacional el mandato de también incluir a hombres en lo que es la búsqueda de Mm, igualdad en Nicaragua, seguro que en otros contextos también se estaba haciendo antes. Y nació en Nicaragua dentro del movimiento feminista, que nos permitió cuidarnos mucho de que lo que hacíamos entre hombres y con hombres correspondía también a las necesidades de las mujeres en los contextos en los que estábamos trabajando. No digo ujú. que todo fue perfecto, que siempre logramos, ¿verdad? Ser fieles a Claro. principio feminista, pero hubo un esfuerzo consciente de hacerlo y de construir un trabajo así profeminista entre hombres y también en grupos mixtos entre hombres y mujeres en diferentes momentos. Ujú. Ahora, yo tengo Lo, aquí, no, dale, dale, no te interrumpas, si quieres termina la idea. sí, lo que quería decir es que sí, venimos construyendo después propuestas y una de las cosas que nos dimos cuenta al inicio fue la necesidad de trabajar las distintas identidades masculinas, o lo que ahora se llama la intersección, ¿verdad? Tener un enfoque interseccional trabajando entre hombres. Lo hicimos porque nació de la necesidad de los procesos en que vivíamos. No contábamos con la conceptualización de interseccionalidad al inicio del año 90, pero sí era importante trabajar entre hombres que no éramos todos iguales, que había hombres jóvenes, que había hombres campesinos, hombres universitarios, que habían hombres de la costa atlántica, afrocaribeña de Nicaragua, hombres mestizos. Entonces, tomábamos en cuenta eso al inicio. Los hombres, desde ahí, antes de entrar a un análisis de género necesariamente, miraban que no todos los hombres éramos iguales, ni todos teníamos los mismos derechos ni oportunidades en la vida. Entonces fue más fácil entonces aplicarlo bien a un análisis de género. Muchas gracias. Y bueno, toda esta experiencia que creo que sí, si bien en varios países se han dado cosas más o menos por esos tiempos, que imagínate ya son 35 años, es un montón y no sé cuánto hemos avanzado, la verdad, pero creo que Nicaragua sí fue un lugar emblemático en su momento, ¿no? Y tiró línea, digamos, para varios, marcó una corriente, yo diría, y fue inspiración también para varios países y movimientos, ¿no? Ahora, pensando en esto que además le has puesto has hablado de igualdad de los géneros como igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, bueno, ese es otro rollo, el de igualdad y equidad, pero pensando en el futuro, digamos, si ahora estamos en un programa para pensar y co-crear, digamos, desde las ideas, la experiencia, el futuro, ¿qué podemos decir sobre cuáles son los avances que hay en esto de las, vamos a llamar las nuevas masculinidades, ¿no? Simplemente para no entrar en el debate de cómo se llaman, que ya hemos abordado, digamos, y has dado además una explicación estratégica, metodológica muy buena y muy interesante de no entramparse en el nombre, sino de enfocarse en que sea efectivo en atraer a los hombres. ¿Cómo ves eso y cómo ves el proceso, cómo ves el tema de los jóvenes, ¿no? Que creo que sí están poniendo una alta valoración en su bienestar. También hemos hecho una encuesta en el contexto de una evaluación hace poco, una encuesta pequeña, pero sí sale
y de mi propia observación también de mis hijos, ¿no? O sea, hay todo un foco en el estar bien o bien estar con guión. Y cómo se vincula esto, ¿no? A crear este futuro donde pues el bienestar tiene un centro, un foco donde la posibilidad de ser diverso y único es una posibilidad que no tiene que ver con tu cuerpo físico, donde, bueno, se juegan un montón de cosas. ¿Cómo ves, digamos, que se está avanzando en ese proceso? También cuáles son las diferencias entre los países de pronto, entre el sur global, el norte, y cuál es un poco la aspiración también y la motivación, ¿no? Para jóvenes y de pronto otros hombres que no están vinculados o no se han dado el permiso para pensarse independientemente de la edad, porque yo digo, a veces dicen, no, pues ya a tus casi 60, ¿qué más da? Es ya esperar, digamos. Yo digo, no, yo veo que a mis casi 60, y yo la verdad lo he dicho, no tengo que rendir ya cuentas a nadie y puedo ser quien quiero ser y hacer en el marco de mi realidad, por supuesto, hacer lo que quiero ser. O sea, yo lo veo justo al revés, ¿no? Entonces, sí, quisiera que nos comentes un poco ahora pensando en el futuro, en las cosas positivas, en los desafíos y, bueno, en las oportunidades que puede generar realmente tener una sociedad que se dé el lujo y permita, pues nada, una mayor igualdad, una mayor diversidad realmente plena en ejercicio de todos los derechos. Sí, últimamente en los últimos años se han hecho varias reflexiones, estudios o artículos sobre qué hemos logrado, ¿verdad? En el trabajo con y entre hombres. Eh, y creo que lo que más ha salido es, sí, eh, cuando se es muy cuidadoso con la metodología y con tener una estrategia de trabajo entre hombres, vinculado también con trabajos existentes entre mujeres, digamos, en las mismas comunidades o desde las mismas organizaciones o dentro de las mismas organizaciones, se logra ciertas transformaciones en las formas de pensar y de actuar de los hombres. Entonces, si recordamos lo del marco socioecológico, ¿verdad? Entonces, los diferentes niveles de lo personal, interpersonal, familia, comunidad, instituciones, sociedad, creo que nos hemos quedado mucho en lo personal, lo interpersonal familiar. Estos son los ámbitos donde realmente se han logrado eh, consolidar propuestas metodológicas para este tipo de trabajo. Eh, y creo que en lo político, en lo más estructural, estamos en pañales todavía. Eh, y, como hemos visto últimamente, como el surgimiento de masculinidades muy autoritarias, ¿verdad? El autoritarismo se ve en Trump, se ve en Putin a nivel internacional, eh, y estamos como en un momento de mucho conflicto, como diría, de tensión entre diferentes modelos. Yo creo que sí, lo que vos dijiste de que la idea de pensar en el bienestar y poder ser quien soy sin tener que pensar en los modelos, está bien dentro de ciertas burbujas. Entonces, yo creo que hay redes, tal vez, no solamente entre jóvenes, yo como hombre ya un poco mayor, yo también tengo mis redes seguras donde yo puedo ser quien soy, pero en la calle, en otros lados, yo tengo que tener cierto cuidado también, porque depende del contexto. Entonces, y yo pienso que sí, esas tensiones que existen entre lo que hemos hablado al inicio, ¿verdad? De las masculinidades tradicionales, de las patriarcales, de las hegemónicas, por algún lado hay un cuestionamiento creciente y un deseo de las mujeres y también de muchos hombres, más que todo hombres jóvenes, de no reproducir estos esquemas antiguos que causan daño. Pero de igual manera nos están bombardeando desde los medios de comunicación y desde la política, de los
mundos políticos, digamos, los espacios políticos, muchas veces una glorificación también del hombre macho, del todopoderoso, el que manda, y la violencia con los conflictos bélicos también que hay. Entonces, a veces es muy difícil, más que todo, creo que para jóvenes, como maniobrar también esas situaciones. Que no sé si Mm. viste recientemente la serie en Netflix de Adolescencia. No he tenido el valor, sé de qué No, se trata y todo, pero está en mis, sí, no he tenido el Es, valor. es durísimo verlo, pero Mm. refleja una realidad de que en una sociedad como es la de Inglaterra, que hay mucho progreso y muchos niveles de equidad, de igualdad de oportunidades y muchas cosas, pero hay también como esa como subcultura que refuerza en jóvenes, adolescentes, la misoginia, la Mm. homofobia, la transfobia, y cómo los influencers como Andrew Tate y otra gente en los espacios de Internet, como tanto poder que tienen, ¿verdad?, para influir. Entonces son retos también cómo reaccionar de manera positiva frente a mensajes constantes tan violentos y tan discriminatorios que causan tanto daño, ¿verdad? Eh, Y no, no, me parece, sí, realmente creo que es un momento también muy duro para las y los jóvenes. Siempre los y las defiendo, ¿no? Creo que también hay todo un discurso sobre su sensibilidad, que son la generación débil, frágil, porque sí muestran mayor empatía, mayor debilidad en sentido de expresar sus sentimientos, compromiso con los derechos. Bueno, siempre toda generalización tiene un gran riesgo, pero siempre hay un discurso también muy fuerte al respecto, ¿no? De que son jóvenes algodón y no sé, otros tantos nombres. Y yo digo, bueno, en este mundo que la verdad no se ve muy bien y con todo queremos generar viabilidad hacia el futuro, ¿no? Viabilidad además no como mantenernos, sino realmente una mejor vida y todavía quiero apostarle mi vida a ello, ¿no? Así que pero gracias por presentar toda esta complejidad. Me parece que sí, realmente, como tú decías, todavía la construcción y los avances se han centrado en el plano personal y familiar. Creo que tienes toda la razón. Yo estaba pensando también mientras te escuchaba el plano empresarial, ¿no? Ahora se ha instrumentalizado mucho el tema de las políticas, hay consultoras que literalmente, bueno, si no usas el chat GPT, pero que te hacen una política, o sea, puedes pagar, pero no hay una disposición de los liderazgos, por lo menos a repensarse, y en general masculinos, ¿no? claro. A repensarse. Yo he participado en varios procesos, sí, de eso, en empresas grandes, un proyecto en que estuve últimamente en la India y que también se hizo pilotaje en Nigeria y en República Dominicana, eran con empresas de energía nacionales, y también todo el trabajo interno sobre género, trabajando con hombres y mujeres conjuntamente. Y creo que fue muy interesante poder llevar esa metodología que se construyó en comunidades rurales en Nicaragua y otros lados, y adaptarlo también para los ámbitos organizacionales, laborales, ¿verdad? Y, y fue súper interesante ver cómo muchos de los hombres en esos cursos, talleres, procesos, era un proceso de 2 años en total, porque no era cierto momento de formación, de capacitación, con la misma metodología transformativa, de verdad, de género que utilizamos para que los hombres en las empresas pudieran también analizarse, porque el cambio inicia desde adentro, ¿verdad? Entonces, si no son hombres convencidos y comprometidos, si no han realmente vivido un proceso de transformación personal, podrían repetir un discurso bonito a lo interno de su organización, de su empresa, pero en la práctica no necesariamente. Entonces, yo creo que la misma metodología esa transformativa busca que realmente crear
compromisos y compromisos en las prácticas, que se hayan cambios en las prácticas. Entonces, y sí hemos visto y hay diferentes intentos actualmente para enfocar en empresas que también tienen una influencia muy grande. Esa empresa en la Totalmente. India, por ejemplo, ya que mandan mensualmente la factura a todas las casas, creo que es una empresa que en Nueva Delhi, no sé, son 10 millones de personas, 5 millones de casas, no me acuerdo exactamente, pero ya van mensajes en la factura sobre igualdad de género, por ejemplo. Wow, me Sí, encanta. hay cosas muy interesantes pero todavía quedan como microcosmos, ¿verdad? No, Claro. cómo escalar, cómo masificar cosas así, creo Mm, que es como un gran reto también. mm, Entonces, yo creo mucho en la sistematización que es muy propia de América Latina, ¿verdad? Entonces yo creo que hace falta todavía sistematizar muchas experiencias y buscar las maneras de masificar, de escalar muchas propuestas que no han sido perfectos, ¿verdad? Los procesos, pero que tienen aprendizajes muy importantes para el futuro y para construir en el futuro modelos de convivencia en familias que ya no dependen, o ya no permiten esas masculinidades, digamos, violentas, patriarcales. su- La verdad, me quedo con este y te voy a contactar para conocer más de esta empresa en la India. Me parece muy inspiracional, aunque sean todavía lunares de pronto. Creo que sí muestran que es posible, sí muestran que no tiene que ver necesariamente con recursos y creo que sí, toda esta apuesta por la coherencia, ¿no? Me hiciste recuerdo, en Catalítica tenemos una pequeña herramienta que la elaboramos y alguien la escuchó que se llama Liderazgos con Igualdad, Diversidad e Inclusión. Es una y te aprovecho para hacer mini publicidad y compartirla, pero es una encuesta de 360 grados sobre coherencia, o sea, te evalúa una serie de, creo que son 16 o 18 competencias cotidianas de actitudes, de prácticas, de igualdad, de diversidad, de inclusión, y te evalúa tu equipo y tú te autoevalúas. Entonces tú estableces cuál es la brecha, ¿no? Entre cómo te estás viendo tú y cómo te está viendo tu equipo. Así que es una pequeña herramienta porque sí, la apuesta también es, no se trata solo de pagar, que puede ayudar en algún momento, se trata de cambiar desde el yo hasta la gran empresa, ¿no? Así que bueno, y como tú dices, la posibilidad de aprender y mirar en ejemplos que pueden pues ser adaptados y pueden mostrar eso, que sí es posible, a veces es un mensaje en una factura, imagínate el alcance, y eso no necesariamente implica un costo, implica una voluntad, una convicción, y pues la capacidad de influencia es enorme, ¿no? Enorme. Así que, bueno, voy a mirar sobre eso y bueno, como te había dicho, ya nos hemos pasado y el tiempo queda corto. Lo Muy digo corto. y se ha cumplido en el 100% de los programas, así que no vamos a hacer hoy la excepción porque ya nos fuimos unos minutos de más, pero quiero agradecerte muchísimo, Patrick, y creo que sí, en otra podemos ver estos, hacer un programa sobre ejemplos que inspiran en estas Ah, sí. transformaciones. Me gusta, así que como siempre estoy pensando en los siguientes programas, porque bueno, como nada he llegado a los 8 meses, pero la idea es seguir por lo menos un poquito más, porque hay tantos temas para conectar en el futuro. Así que te agradezco muchísimo, muchísimo. Creo que ha sido una conversación que, bueno, abre posibilidad de otras conversaciones y muy importante también para pensar un futuro de mayor igualdad, mayor plenitud, bienestar. Creo que la palabra bienestar, lo digo siempre con mis socios, les digo, es una de las palabras que vamos a buscar y escuchar más hacia el futuro. En el futuro, creo que es una palabra que antes no tenía tanta relevancia, por lo menos en mi escucha, tal vez sesgada en el pasado, no era central, pero la siento ahora central como una reivindicación, una búsqueda. Así que, Y la verdad, Silvia, con este modelo machista, patriarcal de la masculinidad, no podemos estar bien nosotros los hombres. No exacto, podemos estar bien con nosotros mismos. Entonces, si se plantea desde ahí, para estar bien, necesitamos quitarnos de tanto bagaje cultural que causa daño a las mujeres, a nosotros, a las familias, a las comunidades. Entonces, yo creo que eh, cada hombre puede iniciar desde su propia realidad, desde cosas bien pequeñas, ¿verdad? Escuchando mejor a las mujeres,
eh, en las empresas, no quedándote callado cuando hay un chiste machista o homofóbico, ¿verdad? Entonces, elevar la voz también y poner en práctica en la casa una responsabilidad, corresponsabilidad equitativa para el trabajo doméstico, para el cuidado en las familias. Entonces, esas cosas se van construyendo poco a poco y creo que sí, hay esperanza y yo pienso que sí, el futuro va a ser muy diferente cuando nosotros los hombres tomemos mayor responsabilidad, nuestra parte de la corresponsabilidad para la construcción del bienestar de todo el mundo. Genial. Y creo que esto de asumir la corresponsabilidad viene aunado del disfrute, ¿no? El disfrute de los hijos y las hijas, el disfrute de la pareja, el disfrute de poder, nada, no seguir y sentir toda la carga de responsabilidad. Y Gracias, Pat. otra entrada es lo de la paternidad, ¿verdad? Entonces, que está Sí, pensando mucho en contextos. No sí, hablar desde la violencia, el poder, sino entrar desde la paternidad sí. y lo gratificante que es cuando un padre puede cambiar un poquito sus actitudes y sus prácticas. Muy bien, Silvia, muchísimas gracias. Gracias Podemos a ti, un abrazo continuar. gigante. Continuará en otras con todo el mundo así que me encantará. Un lindo verte, un abrazo enorme. Un beso. Chao.